bienvenido a un miércoles más de estudio de la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Leonardo Pereira y este es tu canal Mensaje de Esperanza. Qué alegría poder tener usted, tu compañía aquí conmigo para poder dar continuidad al curso bíblico que estamos teniendo escrito está. Hoy nosotros ya estamos entrando en nuestro tercer tema de este curso y vamos a estudiar un tema de suma importancia. Vamos a estudiar, la temática de hoy será el origen del pecado. ¿Cuándo empezó el pecado? ¿Dónde empezó el pecado? ¿Por qué empezó el pecado? ¿Qué es el pecado? Si tú tienes estas preguntas, no te pierdas la clase de hoy, el curso de hoy, porque iremos contestar todas estas preguntas. Antes de empezar, solo permítame hacer algunos pequeños pedidos. El primero es, si es la primera vez que tú estás en este canal y no está inscrito todavía, te invito, te pido que te suscribas a este canal, active las notificaciones porque todos los miércoles estaremos subiendo un tema bíblico, un tema de importancia para nuestra vida espiritual, para que así tú puedas ser bendecido a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y si tú ya estás inscrito en este canal, te invito a que tú puedas compartir con más personas para que las personas puedan ser bendecidas con el estudio de la palabra de nuestro Dios y así tú también estarás siendo un mensajero de esperanza. Antes de entrar a nuestro tema, te quiero invitar a que hagamos una pequeña oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado y Santo Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de un miércoles más poder estudiar tu palabra. Y en esta hora queremos pedir que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y que nos ayude a entender las preciosas verdades contenidas en tu santa palabra. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos orado y ahora entonces vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Vamos a entrar al tema de este día, que es el origen del pecado. ¿Dónde empezó el pecado? Esa es la primera pregunta. ¿Será que empezó aquí en nuestro planeta? ¿Será que empezó en otro lugar? ¿Dónde empezó? ¿Cómo fue que empezó? O sea, ¿cómo fue que surgió el pecado? Para poder contestar esta pregunta debemos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al versículo 10. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al versículo 10 nos dice así. Estalló entonces una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Mire qué interesante que la Biblia nos menciona que el pecado no tuvo su origen acá en este mundo. El pecado no empezó en nuestro planeta. El pecado no empezó con la humanidad. Lo más sorprendente de todo, quizás para muchos, el pecado tuvo su origen, su principio en el cielo. Muchas personas creen que el pecado empezó en el huerto del Edén, pero no fue así. El pecado empezó allá en el cielo y aparte de que empezó allá, el pecado llevó a un gran conflicto bélico allá en el cielo. Porque de un lado nosotros tenemos a Miguel, el comandante de los ángeles, el jefe de todos los ángeles, juntamente con sus ángeles, y del otro lado tenemos el dragón. Pero la Biblia nos habla quién es ese dragón aquí. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero él también tenía sus ángeles y entonces ahora hay este conflicto allá, esta guerra en el cielo. Entonces es decir, la Biblia que nos está mencionando que hubo una gran guerra en el cielo. Quizás la mayor guerra que el universo ya haya presenciado. Pero lo más bueno de todo esto, lo más glorioso de todo esto, es que el comandante de los ángeles, juntamente con sus ángeles, lograron vencer a Satanás y lo echaron del cielo, lo arrojaron a la tierra
no solamente Él, sino a todos sus ángeles. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿dónde empezó el pecado? Y la respuesta es, empezó allá en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿con quién empezó el pecado? Para poder contestar eso debemos ir a Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17, y nos dice así. Cuando fuistes ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. A causa de tu gran negocio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Mira qué sorprendente acá. Y a la vez qué triste esto, ¿no? Podemos ver que el pecado empezó con un ángel. Y no era cualquier clase de ángel. La Biblia aquí lo llama el querubín protector. Él tenía su nombre, Lucifer, portador de luz. Estaba en la presencia de Dios. Él tenía una estrecha e íntima relación con Dios. Y lamentablemente podemos ver aquí que el pecado empezó en el corazón de este ángel. Nosotros podemos ver que por causa de su hermosura, de su esplendor, él se llenó de orgullo. Y por causa de su orgullo, entonces este ser se rebeló en contra del gobierno de Dios. Y ahora su nombre de Lucifer, portador de luz, se convierte en Satanás, que quiere decir el adversario, el opositor. Ahora él se opone a Dios, se opone al gobierno de Dios. Mire qué triste es esto. El ser quizás más hermoso que Dios había creado, ahora este ser se rebela en contra de Dios. Entonces, es decir, el pecado empezó allá en el cielo, tuvo su origen en el cielo, en el corazón de un ángel, de un querubín protector, un ser que estaba en la presencia de Dios diariamente, constantemente, pero por causa de su orgullo, este ser fue arrojado del cielo. Entonces, es decir, que el primer pecado o el inicio del pecado es el orgullo. Porque este ser acá se enorgulleció tanto que él quería ser como Dios. Creía que podía ser como Dios. Entonces, para contestar nuestra pregunta, la primera pregunta, el pecado empezó en el cielo con Lucifer, que hoy todos conocemos como Satanás o la serpiente antigua, diablo y Satanás. Pero ahora la pregunta es, ¿no? O sea, entonces ya una vez que tiene el pecado, ahora nosotros debemos saber cómo fue que el pecado entró en la familia humana. ¿Y por qué es que el pecado entró en la familia humana? ¿Cuál fue la señal de obediencia que Dios pidió a nuestros primeros padres, a Adán y Eva? ¿Cuál fue la señal de obediencia? Vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, y nos dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo labrara. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí podemos ver perfectamente bien entonces que el ser humano ahora él entra en esta historia. Dios decide crear un ser isento de todo el conflicto que había existido en el cielo. El hombre no había sido testigo ocular, el hombre no había presenciado esta guerra, este conflicto.
Dios los creó y Dios los puso en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, y Dios les dejó algunas órdenes muy claras, muy específicas de cómo ellos debían actuar, cuál debería ser la conducta de ellos. Y Dios les dejó un mandamiento: no comas de este fruto, puedes comer libremente de todos los frutos, pero de este fruto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis de este fruto. Pregunto, ¿era una prueba difícil la que Dios le pidió a Adán y Eva? Por supuesto que no. Difícil sería si Dios hubiera dicho: no comerás de ninguno de los frutos, solo pueden comer de este. Entonces sería una prueba muy difícil. Pero ellos tenían muchos otros árboles, muchas otras frutas que comer. Este árbol, Dios dijo: no comas, no quiero que ustedes coman. Y lo demás pueden comer libremente, cuanto ustedes quieren. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, fue una prueba fácil, una prueba sencilla para el hombre pasar. Pero lamentablemente, todos nosotros conocemos la consecuencia. La pregunta ahora es: ¿cuál fue el primer pecado que el ser humano cometió? ¿Cuál fue este primer pecado? Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Pero aquí yo me voy a detener en algunos versículos para poder explicar, pero nuestra lectura se va a basar en estos 6 versículos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, y nos dice así de la siguiente manera. Entonces la serpiente, que era más astuta que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol del que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Vamos a detenernos aquí porque hay un punto muy importante que yo quiero mencionar con ustedes. Aquí la Biblia nos viene mencionando que empieza este diálogo entre la mujer y Satanás. Y Satanás le hace una pregunta trampa para Eva: ¿de veras que Dios os ha dicho que no deberéis comer de ningún árbol del jardín? Entonces él está tergiversando, él está cambiando, añadiendo algo que Dios nunca había dicho. Dios mismo en el versículo 15 al 17 dice: podéis comer libremente de todos los árboles, este acá no. Y entonces Eva, pues, para mostrar que sí sabía, dijo: no, claro que no. Podemos comer de todos los árboles libremente. Pero Dios nos ha dicho que el árbol que está en el medio del jardín no debemos comer. Pero ahora Eva hace lo mismo que Satanás. Añade algo que Dios nunca les había dicho. No debemos comer, ni siquiera tocar en este árbol, en este fruto. Pregunto, ¿Dios había dicho esto? Por supuesto que no. Dios dijo para no comer. Dios nunca les dijo: no toque, porque si tocan en este fruto, ustedes van a morir. Y entonces ahora que Eva hace lo mismo que Satanás, añade algo que Dios nunca había dicho, entonces Satanás ahí encontró la oportunidad para poder engañar a Eva. Y eso entonces nosotros vemos en el capítulo, en el versículo 4. Versículo 4, Génesis capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 6 nos dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que coméis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciado para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces nosotros estamos viendo aquí en este versículo que una vez que Eva empieza este diálogo con Satanás, y ahora Satanás añade algo, y Eva también añade algo a la palabra de Dios, Satanás logró engañarla.
Y una vez que Eva es engañada, Eva ahora, no quiero que ninguna mujer se ofenda conmigo acá, pero Eva es utilizada como un medio para engañar a su esposo. Satanás la utiliza y podemos ver que a lo largo de la Biblia las personas más cercanas a los personajes bíblicos fueron muchos de ellos utilizados por Satanás para hacerlos pecar. Podemos ver aquí a Adán y Eva. Satanás utiliza a Eva, la persona más cercana a Adán. Abraham y Sara. Satanás utiliza a Sara para hacer a Abraham cometer adulterio cuando le dice que se acostara con su sierva, con Agar, tratando de solucionar el problema del embarazo aquí que ellos estaban teniendo. Podemos ver a Pedro. En más de una ocasión, Satanás trata de utilizar a Pedro para hacer Jesús caer. En una de las ocasiones, el mismo Señor Jesús dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Es decir, Satanás siempre va a utilizar a las personas más cercanas a nosotros para hacernos caer. Entonces, Dios había dado un mandamiento, una orden para Adán y Eva: no coman de este fruto. El primer pecado consiste en que entonces, en la desobediencia a Dios en cuanto a la alimentación, en cuanto al fruto que Dios les había prohibido el consumo. Entonces nosotros podemos ver que el primer pecado ahora sí es introducido en la familia humana. Pero la pregunta que debemos contestar ahora: ¿qué es pecado? Bíblicamente, ¿qué es pecado? Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, y nos dice así de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado en la Biblia? No hay otra definición bíblica. La mejor definición bíblica para pecado es la infracción de la ley. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque ellos quebrantaron la ley de Dios. ¿Cuál fue la ley que Dios les había dado? No coman de este fruto. No deben comer de este fruto. Comer del fruto y entonces automáticamente cometieron pecado. La pregunta ahora que debemos contestar es: ¿a quién se somete el pecador cuando él comete pecado? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Wow. Ahora aquí nosotros entramos en un tema muy controversial, porque la Biblia nos está diciendo que todo aquel que peca es del diablo, es hijo del diablo. Y ahora, ¿cómo contestar este texto? ¿Acaso todos nosotros no somos pecadores? ¿Acaso no tenemos pecado? Es decir, entonces que somos hijos del diablo. ¿Qué es lo que Juan nos quiere decir acá? Para entender eso debemos analizar un punto muy importante. En la Biblia existen dos tipos de pecado: el pecado por accidente y el pecado voluntario. ¿Qué vendría siendo el pecado por accidente? Aquel pecado que tú no estabas planeando cometerlo, pero por accidente has cometido. Igual está mal, igual es pecado, igual esto deberíamos dejar, sí, pero esto es pecado por accidente. ¿Qué vendría siendo no un pecado por accidente? Por ejemplo, el pecado del adulterio. El pecado del adulterio no es un pecado por accidente. Las personas que cometen adulterio, la Biblia los llama hijos del diablo. El pecado de robar. Para una persona robar, ella tiene que planear todo, crear todo un contexto para ir a robar. Estas personas son llamadas hijos del diablo, personas que planean su pecado, que crean todo un contexto para cometer un pecado. Estos son hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo siempre planea, él crea todo un contexto para pecar o para hacer a alguien pecar. Y el otro pecado, el pecado por accidente, está mal, es pecado, se debe abandonar por el poder de Cristo, pero los que cometen este pecado, la Biblia no los considera como hijos del diablo, porque son pecados involuntarios. Sin embargo, también debemos pedir a Dios que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé el poder para abandonar hasta mismos estos pecados. La pregunta ahora es: ¿cuál es el resultado del pecado?
Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23, y nos dice de la siguiente manera. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Y ahora quiero hacer una pregunta. Adán y Eva, en el momento que ellos comieron del fruto, pregunto, ¿ellos murieron sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por una. En este momento el Cordero fue presentado a ellos y el Cordero murió en su lugar. Y aquí el apóstol Pablo está explicando la paga del pecado, que es muerte. No hay otra paga para el pecado, no hay ninguna excusa para el pecado. El pecado se paga con la muerte, con la vida. Alguien tiene que morir. Pero aquí nosotros encontramos la dádiva de Dios. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta es la única solución para el pecado. Este es el resultado del pecado. Alguien tiene que morir. Hay dos formas de pagar el pecado. La primera, la que Cristo Jesús pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario aproximadamente 2000 años atrás. Y la segunda es rechazar el sacrificio de Cristo y yo mismo pagar por mis pecados. Pero cuando yo venga a pagar por mis pecados, será muerte y muerte eterna. Esa es la única forma de pagar el pecado. Tú puedes aceptar o rechazar, pero si rechazas, lo que te espera es la muerte eterna. La pregunta ahora es, ¿qué debemos hacer en cuanto al pecado? Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice así. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer entonces en cuanto a este virus que se llama pecado? El virus que más mata personas en el mundo. Es someternos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer la voluntad de Dios, ser sumisos a Dios. Y entonces resistir al diablo, no dar margen, no dar lugar a las tentaciones de Satanás. Seremos tentados, sí, pero si somos sumisos a Dios, así como Cristo fue tentado y con el poder del cielo Él pudo vencer el pecado, de igual manera tú y yo. El Señor nos está diciendo, sométanse a mí, hago mi voluntad, entregue su vida a mí. Y entonces yo les daré el poder para resistir al diablo. Y una vez que tú resistes al diablo, ¿qué el diablo hará? Él va a huir de vosotros. No tendrá poder para hacerte pecar. No tendrá poder sobre tu vida. Eso es lo que el Señor espera y pide de cada uno de nosotros. Vamos a finalizar con un texto muy bonito. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y nos dice así. Más bien en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Miren acá, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos habla que es posible vencer y ser victoriosos, vencer el pecado, vencer a Satanás, pero no con nuestras fuerzas, sino con el poder de Cristo, con el poder del cielo. Sinceramente, yo no sé cómo está tu vida espiritual, cómo está tu condición. Quizás en esta hora yo esté hablando con alguien que tenga el vicio de la pornografía, el vicio de la masturbación. Quizás tú estás viviendo unión libre y tú sabes que no estás bien y el Espíritu Santo te está hablando. Quizás tú no tienes poder para vencer estos vicios. Quizás es el vicio de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, no sé, de la ira. Quizás la ira es lo que te está apartando de Cristo. Sinceramente, yo no sé cuál es el pecado que está pasando por tu vida, pero en este momento te quiero invitar a orar para que el Señor entre con providencia, para que el Señor te dé poder, que el cielo en este momento se concentre solamente en ti y que te dé el poder para vencer los pecados en tu vida. Quiero invitarte a que oremos, porque yo estoy seguro que el Señor escuchará esta oración y que el Señor te dará el poder para vencer tus pecados. Vamos a orar. Amado Santo Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras que hay esperanza para la condición nuestra.
Tú nos muestras que Cristo Jesús se interesa por nosotros. Gracias te damos porque hemos visto que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva tuya, Señor, es la vida eterna en Cristo Jesús. Oh Señor, en esta hora quiero pedir de una forma muy especial por las personas que llegaron hasta el final de este video. Yo no sé cómo está su vida, yo no sé cuáles son los pecados que esta persona está enfrentando, yo no sé cuáles son los demonios que la están atormentando, pero una cosa yo sé, que hay un nombre que fue dado a nosotros, que es sobre todo de cualquier otro nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Y cuando nosotros clamamos a este nombre, cuando nosotros le pedimos, Él nos puede dar la victoria sobre el pecado. Quiero pedir, Señor, por esta persona, que en este momento tú le puedas dar el poder para vencer sus pecados, el poder para vencer las debilidades que ella venga a tener, lo que la está aislando de ti, Señor, que tú les dé la victoria en esta hora. Porque tú nos has prometido, Señor, que en Cristo Jesús seremos más que victoriosos. Y queremos aferrarnos a esta promesa, queremos agarrarnos a esta promesa que tú nos has hecho en tu palabra, porque sabemos que tú no eres hombre para mentir. Y cuando tú nos prometes algo, Señor, tú cumples con tu promesa. En esta hora entonces, Señor, ayúdanos. Danos la victoria sobre cualquier pecado que esté sobre nuestras vidas, para que así, Señor, podamos ser renovados espiritualmente y adorarte en espíritu y en verdad como usted merece. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos. En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mi querido hermano, mi querida hermana, por fe creemos que el Señor ha escuchado esta oración y que el Señor atenderá a su debido tiempo y de acuerdo a su divina y santa voluntad. Te agradezco mucho porque tú has quedado hasta el final de este video, y si has quedado hasta el final te hago un pedido. Entonces comparte este mensaje con muchas otras personas. Vamos a hacer un circuito de beneficencia aquí para que más personas puedan ser bendecidas a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y si es la primera vez que estás en este canal, por favor, suscríbete a este canal, active las notificaciones, porque el próximo miércoles nosotros vamos a tener un tema muy importante. Vamos a estudiar sobre la salvación. Entonces no pierdas este tema. ¿Qué necesitamos hacer para obtener la salvación? Es el tema de la próxima semana. Y antes de finalizar, quiero terminar con el pensamiento de la semana pasada. Es un texto bíblico, de hecho. Fue la contestación que el Señor Jesucristo hizo a Satanás. Escrito está: ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración, y nos vemos el próximo miércoles.